Durante miles de años, enfermar era casi una sentencia incierta. Un dolor en el pecho podía ser interpretado como un castigo divino. Una infección podía decidir el destino de una ciudad entera. Y un simple corte podía convertirse en algo mortal. Hoy hablamos de vacunas, antibióticos y cirugías de alta precisión. Pero la medicina, tal como la conocemos, no apareció de la noche a la mañana. Fue el resultado de siglos de errores, intuiciones, observación y algunos descubrimientos que cambiaron para siempre la relación entre el ser humano y la enfermedad. Esta es la historia de cómo aprendimos, poco a poco, a entender el cuerpo humano. Las primeras formas de medicina no separaban el cuerpo humano de lo sobrenatural. En muchas culturas antiguas, la enfermedad no se entendía como un problema biológico, sino como un desequilibrio espiritual, una ruptura del orden natural o incluso un castigo divino. En ese contexto, curar no significaba únicamente aliviar un síntoma físico, también implicaba restaurar una armonía que se creía perdida entre el cuerpo, la mente y las fuerzas que regían el mundo. Por eso, las prácticas médicas de las primeras civilizaciones solían combinar observación empírica con rituales religiosos. Los curadores podían usar plantas medicinales, vendajes o ungüentos, pero al mismo tiempo recitaban oraciones, realizaban ceremonias o invocaban a deidades protectoras. Desde su perspectiva, ambos elementos formaban parte del mismo proceso de curación. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los médicos combinaban tratamientos prácticos con rituales religiosos. Los papiros médicos que han sobrevivido hasta hoy muestran recetas con plantas, miel o minerales para tratar heridas, infecciones o problemas digestivos, pero también incluyen conjuros destinados a expulsar espíritus o fuerzas malignas que se creían podían provocar la enfermedad. A pesar de esa dimensión espiritual, la medicina egipcia también desarrolló conocimientos sorprendentemente avanzados para su época. Algunos médicos tenían especialidades específicas. Había especialistas en enfermedades oculares, dentistas y practicantes capaces de realizar procedimientos quirúrgicos básicos, como tratar fracturas o cerrar heridas. Era, en esencia, una medicina situada entre dos mundos. Por un lado, la experiencia acumulada a través de la observación del cuerpo humano. Por el otro, una cosmovisión donde la salud y la enfermedad seguían estando profundamente ligadas a lo divino. Algo similar ocurría en muchas otras culturas. En distintas regiones del mundo, la medicina se desarrolló como una combinación de conocimiento práctico acumulado durante generaciones y una visión del cuerpo profundamente conectada con la naturaleza y la espiritualidad. En Mesoamérica, por ejemplo, la salud no se entendía únicamente como un estado físico, sino como un equilibrio entre el individuo, la comunidad y el cosmos. Cuando ese equilibrio se rompía, aparecía la enfermedad. Los curanderos desempeñaban un papel central dentro de las comunidades y su conocimiento se transmitía de generación en generación. Utilizaban plantas medicinales, baños de vapor conocidos como temazcales, masajes y sangrías para tratar distintos padecimientos, pero también realizaban rituales destinados a restaurar la armonía del cuerpo. Aunque hoy pueda parecer lejano a la medicina moderna, estas prácticas representaban un primer intento de comprender la enfermedad y desarrollar tratamientos basados en la experiencia. Con el tiempo, algunas civilizaciones comenzaron a buscar explicaciones más naturales para la enfermedad, en lugar de atribuir cada padecimiento a la voluntad de los dioses o a fuerzas sobrenaturales. Algunos pensadores empezaron a preguntarse si el cuerpo humano seguía reglas que podían observarse y comprenderse. En la antigua Grecia surgió una idea que, para su época, resultaba profundamente radical. Las enfermedades no eran castigos divinos, sino procesos naturales que podían estudiarse. Bajo esta nueva perspectiva, el cuerpo humano dejó de verse únicamente como un espacio influido por lo sobrenatural y comenzó a entenderse como un sistema que respondía a causas físicas y ambientales. Uno de los personajes clave en este cambio fue Hipócrates, considerado por muchos como el padre de la medicina. Su enfoque proponía que el médico debía observar cuidadosamente al paciente, registrar síntomas y analizar factores como la dieta, el clima o el estilo de vida. En lugar de depender exclusivamente de rituales o interpretaciones religiosas, la atención se centraba en identificar patrones y comprender cómo evolucionaban las enfermedades. Esta forma de pensar transformó lentamente la práctica médica.
La enfermedad dejó de interpretarse como una intervención sobrenatural y comenzó a entenderse como un fenómeno que podía analizarse, describirse e incluso predecirse. Ese cambio de perspectiva sería uno de los pilares sobre los que, siglos más tarde, se construiría la medicina científica. Los romanos heredaron gran parte del conocimiento médico griego, pero añadieron algo que transformaría la salud pública: la organización. Construyeron sistemas de alcantarillado, acueductos y baños públicos que ayudaban a mejorar la higiene en las ciudades. También desarrollaron hospitales militares para atender a soldados heridos. Uno de los médicos más influyentes de este periodo fue Galeno, nacido en el siglo II después de Cristo. Trabajó durante el Imperio Romano y llegó a convertirse en médico de gladiadores, y más tarde en una figura médica de gran prestigio dentro de Roma. A partir de sus observaciones clínicas y de numerosos estudios anatómicos, muchos realizados en animales debido a las restricciones para diseccionar cuerpos humanos, Galeno desarrolló teorías sobre cómo funcionaba el cuerpo. Sus escritos abordaban temas como la anatomía, la fisiología, las enfermedades y los tratamientos, y con el tiempo se convirtieron en una referencia fundamental para la enseñanza médica. Durante siglos, sus textos fueron copiados, estudiados y enseñados en distintas regiones del mundo. De hecho, gran parte de la medicina europea se apoyó en sus ideas durante más de 1000 años. Aunque varias de sus conclusiones eran incorrectas, especialmente en lo relacionado con la anatomía humana, su influencia fue enorme y ayudó a estructurar el conocimiento médico de su tiempo. Durante gran parte de la Edad Media, el avance médico fue relativamente lento en Europa. Gran parte del conocimiento médico provenía de textos antiguos, especialmente de autores griegos y romanos, que se copiaban y estudiaban en monasterios y centros de enseñanza. Estos escritos permitieron conservar saberes importantes, pero también hicieron que durante mucho tiempo la medicina se basara más en la autoridad de los textos clásicos que en la investigación directa del cuerpo humano. En ese contexto, la práctica médica solía apoyarse en teorías heredadas de la antigüedad, mientras que la experimentación y la observación sistemática eran todavía limitadas. Sin embargo, con el paso de los siglos, comenzaron a aparecer cambios importantes. Poco a poco, algunos médicos y estudiosos empezaron a revisar las ideas tradicionales y a prestar mayor atención a la experiencia directa con los pacientes y al estudio más detallado del cuerpo. Ese proceso marcaría el inicio de una transformación profunda. La medicina empezó a apoyarse cada vez más en la observación sistemática, el análisis de síntomas y el estudio anatómico. Con el tiempo, esa forma de aproximarse al conocimiento médico culminaría en el nacimiento de la medicina científica. La diferencia clave era el método. En lugar de aceptar la tradición como verdad absoluta, los médicos comenzaron a cuestionarla, a comparar observaciones y a buscar pruebas que respaldaran sus conclusiones. Observar, comparar y experimentar. Ese cambio de mentalidad sería fundamental para el futuro desarrollo de la medicina. Uno de los grandes avances de la medicina moderna ocurrió cuando los científicos comenzaron a comprender que muchas enfermedades no eran causadas únicamente por desequilibrios internos del cuerpo, sino por organismos microscópicos capaces de provocar infección. Durante siglos, epidemias y contagios habían sido explicados mediante teorías que hablaban de vapores nocivos, desequilibrios corporales o influencias del ambiente. Sin embargo, la verdadera causa seguía siendo desconocida. El cambio comenzó con el desarrollo del microscopio. El primer microscopio compuesto suele atribuirse a los fabricantes de lentes neerlandeses Hans y Zacharias Janssen, hacia finales del siglo XVI, alrededor de 1590. Décadas más tarde, en el siglo XVII, el comerciante científico Antonio von Leeuwenhoek perfeccionó el uso de microscopios simples de gran aumento y logró observar por primera vez organismos microscópicos en el agua, a los que describió como animal augusto. Aquellas observaciones revelaron la existencia de un mundo invisible hasta entonces. Por primera vez, los científicos podían estudiar estructuras diminutas presentes en el agua, en los tejidos y en distintos entornos naturales. Con el tiempo, y gracias a mejoras en la tecnología del microscopio y a nuevas investigaciones sobre enfermedades infecciosas, comenzó a surgir una explicación distinta. Algunos padecimientos eran provocados por microorganismos que podían entrar en el cuerpo humano y multiplicarse. Esta idea, conocida como la teoría germinal de la enfermedad, transformó profundamente la medicina. Muchas afecciones,
que durante siglos habían sido atribuidas a miasmas o desequilibrios, empezaron a entenderse como infecciones causadas por agentes específicos. De repente, fenómenos que antes parecían inexplicables comenzaron a tener una causa concreta. Fue posible comprender por qué ciertas enfermedades se propagaban entre personas, por qué algunas heridas se infectaban y por qué las condiciones de higiene influían directamente en la salud. Este cambio abrió la puerta a avances fundamentales. La esterilización en cirugía comenzó a utilizarse para reducir infecciones durante las operaciones. Las vacunas permitieron prevenir enfermedades antes de que aparecieran, y más adelante, los antibióticos ofrecieron una forma de combatir bacterias que durante siglos habían sido mortales. La medicina ya no solo intentaba aliviar síntomas. Por primera vez, comenzaba a identificar y enfrentar directamente las causas de muchas enfermedades. En los últimos siglos, la medicina avanzó a una velocidad sin precedentes. A partir de finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, varios descubrimientos comenzaron a transformar radicalmente la forma en la que se prevenían y trataban las enfermedades. Uno de los primeros grandes hitos fue la vacunación. En 1796, el médico británico Edward Jenner desarrolló la primera vacuna moderna al demostrar que la exposición a la viruela vacuna podía proteger contra la viruela humana, una enfermedad que durante siglos había causado millones de muertes. Su descubrimiento introdujo una idea revolucionaria. Era posible prevenir una enfermedad antes de que apareciera. Otro cambio fundamental llegó con el desarrollo de la anestesia en el siglo XIX. Antes de este avance, las cirugías eran extremadamente dolorosas y debían realizarse con rapidez, lo que limitaba enormemente lo que los médicos podían intentar. En 1846, el uso del éter como anestésico durante una operación en Boston marcó un punto de inflexión. A partir de entonces, los cirujanos pudieron realizar procedimientos más largos, complejos y precisos sin que el paciente sufriera dolor. Poco después, surgió otro avance decisivo: la antisepsia. En la década de 1860, el cirujano Joseph Lister comenzó a aplicar métodos de desinfección basados en el uso de sustancias antisépticas para limpiar heridas, instrumentos y manos durante las operaciones. Sus prácticas redujeron drásticamente las infecciones posoperatorias, que hasta entonces eran una de las principales causas de muerte en los hospitales. El siguiente gran salto llegó en el siglo XX, con el descubrimiento de los antibióticos. En 1928, el bacteriólogo Alexander Fleming observó que un moho del género Penicillium podía destruir bacterias. A partir de ese hallazgo, se desarrolló la penicilina, el primer antibiótico ampliamente utilizado, que comenzó a emplearse de forma masiva durante la década de 1940. Por primera vez, infecciones bacterianas que antes eran potencialmente mortales podían tratarse de forma efectiva. Cada uno de estos avances transformó profundamente la medicina. La vacunación permitió prevenir enfermedades devastadoras. La anestesia abrió la puerta a la cirugía moderna. La antisepsia hizo más seguros los procedimientos médicos y los antibióticos ofrecieron una herramienta poderosa para combatir infecciones. En conjunto, estos descubrimientos contribuyeron a un cambio radical en la esperanza de vida humana y en la capacidad de la medicina para tratar enfermedades que durante siglos habían sido consideradas inevitables. Hoy, la medicina combina biología molecular, genética y tecnologías capaces de analizar el cuerpo con una precisión que habría sido inimaginable hace apenas un siglo. Podemos estudiar enfermedades a nivel celular, desarrollar tratamientos cada vez más específicos y comprender mejor cómo funciona el organismo humano. La historia de la medicina no solo es historia de médicos y hospitales, es la historia de cómo el ser humano aprendió a observar su propio cuerpo, de cómo pasamos de los rituales y los conjuros a los laboratorios y a la ciencia. ¿Y tú qué opinas? Tenlo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.